Sonido Fantasma y Sonido Pirata tocan en Hidalgo. No me dejaron meter adentro de la cabina. Por eso no hay como venirse a tocar con sus sonidos, no se vale, pero bueno. Eso no se hace, El señor nos va a cobrar 15,000 pesos por hora que tú toques en el equipo de audio. Pues si está cobrando, ¿no? O sea, no lo está haciendo gratis. Que Sonido Pirata llegó a la cabina de Sonido Fantasma, sino que llegó un poco, muchos decían que altanero. Que yo se lo hiciera al revés, ¿qué pasaría? La mayoría de gente que ha tocado en mi equipo han visto. Entonces yo creo que mejor nos retiramos, Richard. Amigos de Richard TV, en esta ocasión estamos con Julián Ramírez, Sonido Pirata. Mi querido Julián, pues gracias por ese espacio que me estás dando, ya que pues hay muchas cosas, muchas polémicas. Pues platicar contigo, todo saludar al público de Richard. Una vez más queremos saludar a todo el público de Richard TV y yo creo que el público sí se tiene que enterar, Richard. Yo creo que el público se tiene que enterar porque se lo merece, ¿no? Porque nosotros debemos a ellos y a veces una cosa u otra, entonces yo pienso que necesitan escuchar, yo creo, la versión de uno, Richard. ¡Ahí va el mediometro! ¡Ahí va el mediometro, señores! ¡Ahí va el mediometro! Yo estuve leyendo los comentarios, igual literal al público. Tú te sales de la cabina de Sonido Fantasma, el cual corres hacia otro sonido. Hay mucha gente que platicaba o mencionaba en los comentarios que a lo mejor fue algo planeado, que lo preparaste tú. Otra cosa que dice el público, porque que está bajando un poco tu popularidad, entonces estás haciendo ruido para que esa manera volteen a verte. Y hay otra más en la cual el público está mencionando de que a lo mejor tú ya estás perdiendo esa humildad, que ya estás cambiando. Yo no he visto todos los comentarios, en realidad no los he visto. Yo creo que muchos opinan de diferentes formas referente a que quiero ganar popularidad por medio de ese tipo de situaciones. Pues la gente me conoce que yo no soy de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Anteriormente, ahorita a mí no me gusta hablar de ese tipo de cuestiones, pero hoy sí me voy a atrever a hablar, ¿no? Porque yo pienso que ya es necesario hablarlo, Richard. Antes de este baile ahí en Puebla, Sonido Fantasma y Sonido Pirata tocan en Hidalgo. Y cuando yo llegué, no me dejaron meter adentro de la cabina. Tuve que poner mi cabinita afuera. Y pues sí siente uno feillo, ¿no, Richard? Que te hagan el feo, ¿no? De que tú para adentro, no. Pongo mi cabinita afuera, mando mis cables de señal y resulta que no me prenden el audio. No me prenden el audio y ya el baile ya estaba, la gente ya estaba lleno y no me dan señal. Entonces yo le digo a su gente del señor César que si me van a dar audio. No, dice, no te vamos a dar audio por órdenes del señor César. No se te va a dar audio ni se te van a prender las luces. Entonces yo hablo con los organizadores de Hidalgo, ahí en Hidalgo, y les digo, oiga, ¿cómo ven? Le digo, pues yo vine a cabina, no hay problema, toco a cabina. Y efectivamente, la gente, oscuras, y yo toqué con mi puro tripié y mi bocina. Se apiadó otro sonido de ahí y tocamos igual, Richard. Me puso otros 2 monitores Melo y saqué el evento oscuras y eso, ¿no? No sé razones ni motivos por qué actúan así, ¿no? O como dicen ellos, a lo mejor los organizadores no les explican que voy a cabina o no sé, ¿verdad? Entonces yo sí me sentí mal esa ocasión. Entonces, ¿qué pasa, Richard? Se repite la historia otra vez aquí en Puebla, que llego y a su gente de César se les pide unos keys para poner su cabina y pues no quieren prestárnoslos. Ves tú como la mala vibra, ¿no? Lo que es, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué, carnal? Pues préstenos unos keys para poner mi monitor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno de mi staff está cargando el monitor, ahí se ve donde está recargado, cargándolo para yo escuchar, empiezo a tocar y el volumen bien quedito, de a tiro bien quedito, quito mi monitor y no me oía. Y yo dije, caray, pero para eso yo ya había hablado con los organizadores de este evento. Le dije, oiga, ¿y si le dijeron al señor que yo voy a tocar? Dice, sí, el señor nos va a cobrar 15,000 pesos por hora que tú toques en el equipo de audio. Entonces, se siente la mala vibra, Richard, se siente la mala vibra que te pone el volumen bien quedito, no te quieren prestar el case y esto y lo otro. Y dice, caray, pues si está cobrando, ¿no? O sea, no lo está haciendo gratis, se está cobrando. Y pues empezó la misma gente, salte de ahí, vámonos para el otro y que vente a tocar acá. Entonces yo sí me sentía mal, Richard, me sentía mal. Yo incluso a mi amigo Mochilas, que yo mis respetos para él y todo, yo le hablé varias veces, mochila, y no, pues siempre me dio la espalda, o sea, nunca, yo quería decirle que si me ayudaba, ¿no? Sentí que no había respuesta y me salí de la cabina, Richard, o sea, no se me hizo justo eso, Richard. Si está dura es criatura.
Si esa guada es cagada a medio metro. Fíjate, mi querido Julián, yo muchas veces he platicado con el señor César Juárez y me voy a atrever a decirte lo que una vez platicamos cuando estábamos en un evento en Hidalgo. Fue unos 15 años, estaba tocando el señor César Juárez y estaba Mr. Chucky y había otros sonidos que estaban en su cabina. Y él me dijo muy seriamente: Richard, yo permito que los soneros trabajen, pero no les damos el 100% del audio. Les damos un 80, les damos un 70. Y yo me atrevo a decir que a lo mejor, no sé si como lo dices tú, fue un malentendido o a lo mejor no sé si hiciste algo mal o dijiste algo mal. ¿Por qué te digo esto, mi querido Julián? Porque hay varios comentarios en la transmisión que tú hiciste y no solo eso, sino en los videos que subieron, donde decían que Sonido Pirata llegó a la cabina de Sonido Fantasma y ni siquiera saludó, ni siquiera se presentó con ellos, sino que llegó un poco, muchos decían que altanero. Mucha gente mencionó esa parte que llegaste así, Julián. No es cierto, Richard. Fíjate que yo tenía otro concepto, incluso ahora que andaba acá de este lado en la Unión Americana, yo había platicado con Vale y no, pues el señor, mis respetos, no, muy humilde y me ha tratado bien. Incluso yo tenía otro concepto porque el día de San Juan Tianguimanalco, él fue el que me pidió. O sea, a mí los organizadores me dijeron, ¿sabes qué? Don César Juárez quiere que toques tú en San Juan Tianguimanalco con él. Y ese día no me quitó ni volumen, no, me dejó trabajar perfectamente a gusto. Yo dije, no, pues qué bueno, ¿no? Yo agradecido con él, ¿no? Y no traigo nada contra él, pues yo respeto, pues es su sonido, Richard. En su sonido, pues tiene razón, él manda, ¿no? Igual, pues yo voy a cabina, o sea, yo voy a cabina. Y eso de que yo llego altanero y todo eso, pues no es cierto, Richard. La gente me conoce que no es cierto. Simplemente yo hoy sí digo, pues yo creo que mejor todos los promotores, organizadores y todo, como el 7 de diciembre voy a tocar con él. Yo necesito hablar, o sea, ellos me contrataron, Don César Juárez me contrató. Ahora ya no quiero arreglarme con él, mejor quiero arreglarme directamente con los organizadores. Sí, con los organizadores. ¿Por qué, Richard? Porque me va a hacer lo mismo. ¿Y para qué? No tiene caso, Richard. O me quita de ahí, o lleva otro sonido, o me pone otro sonido, o no sé, o si mejor de una vez desde ahorita me dicen que vaya y toque con monitores. O tú como ves, Richard, o sea, yo no le he hecho nada al señor, mis respetos para él. El solecito salió para todos, Richard, o sea, el sol salió para todos. Uno ha aprendido de ellos, Richard, o sea, uno quiere aprender de ellos. Han sido la escuela de nosotros, nuestra inspiración. Yo en realidad no le he hecho nada. Yo podré decir, no, el señor no dio la orden, el señor a lo mejor ni estaba, pero yo ahorita que cabinean varios conmigo, desde que yo salgo, a mí me dicen los organizadores, señor Julián, fíjese que en su equipo va a cabinear Sonido X, y yo le digo a mis encargados, al de iluminación, al del audio y todo, le digo, ¿sabes qué? Le echas humo cuando toque, le mueves las luces cuando toque y le das el volumen que es necesario cuando él toque. Yo le digo, o sea, yo sí les digo a los míos, ¿acaso ellos no harán lo mismo, Richard? Y por ejemplo, mi buen Julián, esto que me estás diciendo, por cabina, o sea, ¿cobran porque tú vayas a cabinear? Eso sí, lo tienes 100% seguro de que sí, César Juárez o Sonido Fantasma cobró esa cabina para que tú fueras. Mira, a mí no me consta porque yo no vi, pero desde que yo llegué el organizador, yo le dije, oiga, ya le avisó al señor que yo voy a tocar. No, el señor ya sabe, el señor me va a cobrar 15,000 pesos por hora. Yo iba a tocar 2 horas y toqué 2 horas. Dice, el señor me va a cobrar 15,000 pesos por hora, entonces tú toca con confianza. Pero cuando nosotros llegamos ahí, no era así, el trato no era así, Richard. O sea, yo sí he aguantado y tolerado muchas cosas que me han hecho, porque no es primera vez. O sea, hay como 5 o 6 sonidos que me han hecho eso. Llego al evento y un día llegué a un lugar, Richard, y yo quise abrir la puerta de la jaula y no me dejaron. No, es que tú aquí no entras. Y yo hablé con los de la fiesta, oiga, ¿qué pasó? No me dejaron entrar. No, espérate, y ya empezó la legadera y no, es que ese cuate aquí no lo dejamos entrar. Yo dije, caray, pues sí, se saca uno de onda y dice, caray, pues, ¿por qué el cambio de repente, no de la noche a la mañana? Entonces, ¿qué hice? Mira, quitaron el mole, quitaron las tortillas y me puse en una mesa de donde estaban unos invitados. Ahí puse mi cabina y otra vez toqué con monitores. Y Julián, cuando tú te acercas a la cabina o trabajas, ¿es el dueño que sea del sonido? Cuando termina tu set, ¿tú te acercas al sonidero a darle las gracias siempre, o a veces te vas? Siempre, Richard, pero sientes cómo te dan el látigo del desprecio, sientes cómo se voltean por otro lado, o sientes cómo se van, o sea, no te dan la oportunidad de hacerlo. O sea, uno va con la intención, pues dales gracias y todo. No todos, son como 5 o 6 sonidos así que andan ahorita que, pues sí, no, pues uno ve, uno dice, bueno, ahora ya lo ven a uno como rival.
¿verdad? Porque yo pienso que somos equipo, Richard, yo pienso que somos equipo, ¿no? Un organizador, y digo, ¿por qué me llevará a cabina, Richard? ¿Por qué me llevará a cabina a mí y por qué los llevarán con audio a ellos? Yo pienso que porque somos equipo, ¿no? Yo recorro más lejos de León a Puebla a traer mi equipo, yo recorro más a que uno de Puebla lo tenga ahí. Entonces ellos arriman el sonido, se acerca Sonido Pirata a cabina y pues hacemos el equipo, pero no lo ven así, Richard. Gloria al 100% por parte de la chica XC. Siempre poniendo la banda sonidera, el mundo sonidero. Y mi Julián, tienes eventos ya con César Juárez, Sonido Fantasma. Sabemos, y yo te lo comento muchas veces, el sonido César Juárez siempre ve los videos de Richard TV, está al pendiente. ¿Qué le dirías ante las cámaras de Richard TV en esa situación? Ahora sí que mis respetos para él, mis respetos para el señor, pues ahora sí que cada cabeza es un mundo. Él en su equipo, pues lógico que él manda, ¿no? Porque es su sonido. Yo tocante ahorita a la fecha que tenemos por ahí, que ellos me contrataron para el 7 de diciembre. Sí me gustaría, Richard, que mejor yo me arregle directamente con las personas que contrataron, porque no se me hace justo que me pongan un volumen bien quedititito. O sea, yo no voy a exigir una cosa que no es. Lógico, pues él es el señor César Juárez, mis respetos. Yo soy Julián Ramírez, Sonido Pirata con el Circo Pipiolo, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero yo pienso que sí es necesario para el 7 de diciembre que tenemos un evento por ahí, mejor que me dé la oportunidad yo arreglarme directamente con las personas. No sé por qué me haya contratado él, no sé, desconozco, ¿verdad? Si a él le dijeron, ¿sabes que yo quiero a Sonido Pirata? O él dijo, ¿saben que yo quiero a Sonido Pirata? Pero sí me gustaría por ese lado, Richard, mejor aclarar eso directamente con las personas, o simplemente mejor cancelar, Richard. Pues no toca uno a gusto así, Richard, no toca uno a gusto así. En esta ocasión, Sonido Pirata ya no va a tocar con Sonido Fantasma. Yo creo que no, Richard. Por la situación que pasó, pues yo no veo caso. Yo no trabajaría a gusto así. O sea, no trabajaría a gusto así. Yo mis respetos para todos y le vuelvo a decir a los organizadores, ahorita tengo varios eventos, casi lo que queda del año, Richard. Voy a trabajar más a cabina que con equipo de audio. Y a los organizadores que tenemos ahorita por cubrir lo que es octubre, noviembre y diciembre a cabina, aclárenle bien a cada sonido donde yo voy a cabinear, Richard, para que me dejen trabajar a gusto, Richard. Sí. Total, si no se puede, quítenme un lado, no pasa nada, lleven a otro sonido, no pasa nada, Richard, porque pues así no se puede, ¿no? Que les hagan saber cómo ves, mira, va a venir Pirata a tocar en tu equipo, si le vas a dar oportunidad o no, y que hagan una negociación y que lo dejen trabajar a uno a gusto, Richard. Yo pienso que yo se lo hiciera al revés, ¿qué pasaría? Y yo no hago eso, Richard. La mayoría de gente que ha tocado en mi equipo han visto, pero mis respetos, cada cabeza es un mundo, Richard. Vaya, vaya, ándale medio metro, ya está bailando el medio metro, señores, para DJ Chilango desde... Fíjate, mi querido Julián, el trabajar diario y el estar pues siempre día a día, yo creo ya no descansas, te la pasas en la calle, te la pasas en la camioneta, en las carreteras, en los hoteles, ya no vives una vida normal. Así es, Richard. No es pesado, es un jale, un trabajo muy costoso, riesgoso, sufrido, desgastante. Así es que estamos pensando en que mejor vamos a tirar la toalla. ¿Te piensas retirar? Pienso, sí, Richard, fíjate que ya lo he pensado varias veces, tirar la toalla, está muy pesado, Richard. Yo creo que la gente es lo que quiere, que ya pasaste de moda, que ya no sirves, que eres puro circo. Pues entonces yo creo que mejor nos retiramos, Richard. ¿Todavía tienes fechas o nada más cumples este año? Lo que queda nada más yo creo que tenemos compromisos por cumplir de aquí a enero, y entonces sí, yo creo que ya nos dedicamos a otra cosa, Richard. He visto, mi querido Julián, de que a lo mejor hasta es problemas de salud, porque he visto que tomas mucho medicamento. Sí, pues estamos tomando pastillitas para el corazón, para que se controle, para calmarlo. Entonces yo creo que hasta nos va a caer bien, Richard. Pues ir ahorita dónde andamos, las horas que son, en lo que uno está durmiendo, ir a nosotros dónde andamos, sin comer, ya no hay nada ahorita tenemos que viajar 3 horas para llegar. Entonces aquí, mira, ahorita son las 3 de la mañana, vamos a llegar a las 6 de la mañana a descansar. Entonces yo creo que está pesado este jale, yo creo que mejor tiramos la toalla, Richard. ¿Qué le dices a tu público que te vas a retirar, Julián? Ahora sí que, pues muchas gracias el apoyo que nos han dado, nos llegaron a dar tanta muestra de cariño de la gente, y ahora sí que, pues como que sí duele, pero gracias a todos.